Hola, bienvenidos a la tele de Profe DL. Os damos las gracias por seguir nuestra nueva temporada que comenzamos hoy y nuestra primera entrevista es con Fernando Plans, que está hoy aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias a vosotros. Fernando Plans está trabajando en Francia. Él ha sido auxiliar de conversación y ahora es lector. Y vamos a comenzar estas preguntas, esta breve charla, preguntándole sobre esto. Por ejemplo, Fernando, ¿me podrías explicar cómo llegaste a Francia? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, la llegada a Francia fue a través del programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación, que se publica todos los años por diciembre, la convocatoria, y justamente yo estaba inscrito en un máster de L en el año 2008 y bueno, solicité la plaza para Francia en ese caso, sí, para ese año y justo al año siguiente pues tuve suerte y pude venir acá. Vale, y ahora mismo estás como lector, según tengo entendido. ¿Cuáles son las funciones de un lector que se le supone que hace? Bien, un lector no tiene la misma función que un auxiliar de conversación o asistente. Hay muchas personas que confunden. Un lector de español trabaja en la universidad y hace las asignaturas de las competencias básicas del marco. Hace la comprensión y la expresión escrita y orales, y también las tareas y las asignaturas de fonética y laboratorio, que llaman acá. Y bueno, también trabajamos para el Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas, lo que sería traducción, y también trabajamos en otro departamento, en mi caso, que es el de español, como lengua optativa o facultativa, para grupos generales de otras carreras que no son ni filología hispánica ni traducción. Y para saber la diferencia, ¿podrías explicarnos un poco qué es lo que se espera de un auxiliar de conversación, sobre todo para otras personas que se estén planteando pedir ese tipo de plaza? Sí, el auxiliar de conversación lo que tiene su función principal es servir de apoyo para las tareas de expresión oral y cultura. Pero el auxiliar no tiene toda la responsabilidad del grupo, por lo tanto, normalmente toma la mitad de cada grupo, una semana sí y otra no. A y B se suele diferenciar. Sin embargo, el lector, en nuestro caso, lectores y lectoras que estamos en Francia, tenemos la responsabilidad total de evaluación, de metodología, de programación. Bueno, y hay una coordinación. En mi caso, somos 4 lectores de español, 2 de España y 2 de Latinoamérica, y en traducción hay otra lectora española. Y bueno, sí que hay un trabajo de coordinación y de trabajo, y de trabajo en común, vaya. Sí, sí. Y imagínate que yo me quisiera ir a Francia o que alguno de nuestros espectadores esté pensando en buscar trabajo de profesor como español lengua extranjera en Francia. ¿Podríamos darle algún tipo de consejo? ¿Podrías explicarles un poco qué sería lo más práctico que podrían hacer para irse a Francia? Cuento brevemente mi experiencia cuando fui auxiliar de conversación en 2008-2009. Lo que yo hice, a medida que yo veía que se me acababa el contrato, 7 meses, por cierto, eh, comencé a preparar un buen currículum, lo mejor posible, con una carta de motivación, y lo que hice fue recopilar todas las direcciones de todos los departamentos de español de casi todas las universidades públicas y privadas de Francia. Esa es la gran tarea. Muchas personas me preguntan por correo, por el blog, ¿cuándo sale la convocatoria de lectorados en Francia? Para este país no es el caso, no hay una convocatoria oficial a través ni del Ministerio ni de la Agencia Española de Cooperación. Realmente yo postulé, eh, envié mi candidatura individual, vaya, candidatura espontánea que llaman, y así lo hice en 2009, en 2010 volví a insistir y en 2011 volví a insistir hasta que, bueno, entre la suerte y la fortuna y, bueno, y quizá que supieron valorar un poco mi trabajo, pues llegué acá, a Rennes. Vale, o sea que tenemos la parte que sería guiada por programas o la parte espontánea y que en esa tendríamos que trabajar más de manera de hacer envíos personalizados, individuales a cada centro que quisiéramos. Y, por ejemplo, de cara a la universidad, ¿es frecuente hacer ese tipo de envíos de currículums? ¿Habría algún tipo de estándar o alguna consideración que tengamos que hacer, alguna plataforma en la que sea posible encontrar trabajo o algo similar? Sí, como saben los seguidores y compañeros de la profesión, saben que yo intento compartir todas las ofertas de empleo en Francia y, bueno, y por todo el mundo. Yo lo que recomiendo, además de hacer su propio repertorio de departamentos, direcciones de correo electrónico sobre todo,
que está ya bastante saturado la cosa, yo recomiendo buscar en una plataforma, en Francia se llama Galaxy. Galaxy terminado en IE, no en Y del inglés. Galaxy France. Buscando eso se encuentra. Ahí aparecen ofertas para doctorandos, lectores, agregados, todo tipo de contratos. Vale. Pero no es frecuente encontrar actualmente las ofertas, las convocatorias oficiales para ser lector. De hecho, mi opinión es que la mayoría de las plazas de lector no se publican oficialmente ni en las páginas oficiales de las universidades francesas ni en Galaxy. Yo creo que la mayoría no. Vale, entonces ya tenemos esta idea, hemos decidido irnos ahí. ¿Tú crees que realmente hay mercado todavía para profesores de L o ya está saturado? Bien, en la universidad yo creo que no es el momento, personalmente. O eres doctorando y, bueno, presentas buen currículum y bien, puede ser, ¿eh? No estoy muy al día de las plazas. Pero, sin embargo, donde yo creo que sí que se ha hecho un gran esfuerzo en comparación a España es en la educación secundaria y primaria aquí en Francia. Sí que ha habido una campaña de reclutamiento, de contratación para hacer las oposiciones, lo que en Francia se llama el CAPES, que es la oposición pública a la secundaria. Yo animo a muchos colegas a poder hacer esa oposición, pero no es nada simple ni fácil, eso seguro. Pero es la opción directa y sí, se ha aumentado el número de plazas en los últimos 2 o 3 años, sin duda. Y nos gustaría saber cuál es tu opinión de la valoración del español en Francia. ¿Realmente se siente como una lengua de prestigio, una lengua internacional o cuál es la sensación que tú tienes? Yo creo que el español está bien considerado socialmente por la mayoría, por mis estudiantes. Yo percibo que se le considera como una lengua, evidentemente, de vacaciones, de sol y playa y fiesta. Bien, no salimos un poco del estereotipo, pero yo creo que también tiene cierta seriedad cada vez más en el mundo de la economía, de los negocios. Yo creo que sí que tiene cierta importancia, al menos en mi facultad sí que se le da y yo lo veo para mis alumnos de tercer año que terminan la carrera y enseguida al año siguiente te preguntan, profesor, estoy buscando unas prácticas, las voy a hacer en Latinoamérica, las voy a hacer en España. Lo que sí debo decir es que el amor por el español lo veo tanto del español de América como el español de España. Veo un 50% a cada uno, digámoslo así. Vale, y luego otra duda que quizás nos surja es si el hecho de que sean lenguas tan cercanas, hablando ¿no?, de familia lingüística, ¿eso tú crees que les da una cercanía o les dificulta más el aprendizaje? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué consejos les podrías dar a alguien que esté en ese brete ahora mismo de enseñar o empezar a enseñar español a hablantes de francés? Bien, en cuanto a la cercanía entre las dos lenguas es obvia. De lo que más se pueden quejar mis alumnos en clase puede ser precisamente de esas interferencias que hay entre la L1 y la L2. Entonces, de vez en cuando bromeo con ellos que al menos son buenos hablantes de frañol. ¿De acuerdo? Sí. Entonces intentamos ir etapa por etapa hasta llegar realmente a hablar un español y a escribir un español lo más correcto posible. A mis compañeros profesores de español o los que se quieran dedicar a la enseñanza del español en Francia o con francófonos, yo les sugeriría que si trabajan en Francia y están en la universidad, intenten aprovechar todos los recursos. Pongo el ejemplo clásico que llevo utilizando estos 4 años acá. Hay muchísima inmigración hispanoamericana y española, las dos. Yo intento de algún modo ponerlos en contacto y que trabajen. Por ejemplo, el clásico es la entrevista Erasmus o entrevista con un hispanohablante. Mejor oportunidad de hacer inmersión en su propio país o en su región, en este caso en Bretaña, no la van a tener que en estos momentos con los Erasmus, por ejemplo. No, y además es una actividad muy motivante, ¿no? Porque realmente cuando no estás en inmersión es muy difícil exponerte al input natural, real, y seguro que les funciona. Otra pregunta que también quería hacerte, si es que notas que al comienzo sí que pecan un poco de la falsa sensación de dominio. Y si tienes alguna estrategia o cómo trabajas con ellos eso. Bien, sí, es verdad que sí que tienen una cierta falsa impresión de dominio. Yo intento trabajar con ellos como si, aunque sean francófonos, intento trabajar sin tener demasiado en cuenta esa aparente facilidad.
No es lo mismo trabajar con un luso parlante que trabajar con italianos, evidentemente, que trabajar con franceses. Aún así hay muchas diferencias. Yo intento trabajar con ellos sin tener en cuenta esas facilidades, pero vamos muy poco a poco, repito, intentamos ir del francés, pasando por el frañol, entre comillas, para llegar al español más correcto. Vale, y además yo sé que para ayudarles a superar sus etapas de interlengua y avanzar y no flexibilizarse, has trabajado con ellos y también has puesto a disposición de todos tus colegas y de nosotros, cosa que desde aquí, como Profedele, como conjunto, queremos agradecerte, y es la idea de Hispanalia, que también queríamos preguntarte cómo surgió el blog, y ahora que es página Facebook, ahora te voy a preguntar también, ¿cómo surgió la idea de crear Hispanalia? Pues fíjate, María, el primer blog no fue este. Yo no soy de filología hispánica, soy de filología clásica, y cuando estaba terminando la carrera yo vislumbraba ya la oposición en España, tenía claro que quería ser profesor de latín y griego en España, y hice el blog como un modo de contacto, de estar muy activo con otros profesores de latín y griego españoles, la verdad. Y una vez que ya fui auxiliar y después lector, pensé que era el mejor modo de trabajar junto a vosotros, a los compañeros en red, a pesar de que el tiempo es muy limitado, pero de estar en contacto, compartir no solo recursos, información, sino ofertas de empleo, que quizá que es lo que más he hecho muchas veces, y ayudarnos en este mundo que a veces no es tan agradecido. Por otro lado, la página de Facebook es verdad que está orientada en principio a los propios compañeros profesores, y últimamente, en los últimos meses, es verdad que intento que sean los propios estudiantes en todo el mundo los que intenten practicar o escribir, igual que lo hacen el Profedele y otras páginas conocidas, ¿no? ¿Y qué tal te está funcionando? ¿Crees que son receptivos o no estás haciéndolo con un grupo concreto de alumnos, sino al universo entero y el que quiera sentirse aludido que participe? Más bien esta segunda opción, porque en clase yo evito hablar de redes sociales. De hecho, no aconsejo utilizar las redes sociales más conocidas para trabajar en clase. Hay muchos otros recursos que son más eficaces con el público francófono, con los alumnos. La página de Facebook de vez en cuando la menciono en clase, ellos la pueden ver, cuando nos escribimos correos electrónicos en la firma aparecen los recursos que ellos tienen a su disposición. Y bueno, de vez en cuando hay 3, 4 o 5 estudiantes cada semestre que sí son activos, dejando algún comentario en alguna imagen, en algún enlace, pero en principio no tiene tanto éxito con los estudiantes como con los profesores. Vale, quizás por cuestiones de privacidad, ¿crees que todavía no, esto del falso mito del nativo digital, igual es que la privacidad les preocupa, que sea quizás el principal escollo? Yo siento una barrera, hablando de mis estudiantes francófonos en Francia, siento una gran barrera en este sentido. Ya solamente en clase son los propios estudiantes los que intentan establecer una barrera, señor, usted, y yo, sí, aquí siempre somos señores y señoras, y es verdad, yo les permito que me tuteen siempre y cuando sea con respeto, o que me traten como de usted, o bien me llamen directamente Fernando. Doy diferentes opciones siempre y cuando sea con respeto. Entonces, esa barrera que encuentras desde el primer momento que ellos establecen, ellos lo agradecen a lo largo y al final del semestre, agradecen esa cercanía que intento establecer con ellos. En redes sociales se traduce de otro modo diferente, la verdad es que sí. Vale, y retomando la idea de Hispanalia, pero como tu blog, como más personal, no tanto hacia los alumnos, ¿cuáles son los planes a corto o a medio plazo? ¿Qué ideas tienes? Los planes es seguir compartiendo información, compartiendo noticias, ofertas de empleo, las que me lleguen o las que a veces busco a propósito. Y bueno, a medio plazo sí que me gustaría también poder ganarme de algún modo la vida, tener algún extra, por decirlo claramente, a través de la página. Bueno, la idea, que llevo tiempo con ella, pero uno no saca tiempo al final, es hacer un hispanalia.es directamente. Y bueno, en cuanto al nombre, que hay personas que me preguntan y, bueno, por experiencia y porque he trabajado en alguna academia que tenía un nombre muy similar, quería que reflejara, por un lado, lo español, lo hispano, y que hiciera referencia a nuestra comunidad hispanohablantes, que somos cerca de 500 millones, ¿verdad? Y creo que es importante integrar a todos. Es una palabra latina que me encanta, Hispanalia. Gracias, pues Fernando, poco más, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos toda la buena suerte del mundo, tanto con Hispanalia como con tu carrera profesional. Estamos en contacto, todos te podemos seguir. Después os facilitaremos a todos los enlaces por si queréis seguir
que seguro que os interesará todo el trabajo de Fernando y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un detalle y animo a todos los profesores a trabajar más en comunidad y en red y a compartir sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Si animamos a los alumnos a hacer trabajo colaborativo, ¿qué no deberíamos hacer nosotros? Exacto. Ojalá se animen muchos más. Gracias. Y a todos los que estáis siguiendo esta emisión, queremos daros una vez más las gracias por seguirnos y por apoyarnos. Sabéis que en nuestra página tvprofedl.es y en nuestras redes sociales podéis estar al tanto de nuestras próximas emisiones. Muchas gracias por vuestro tiempo y una vez más a Fernando, gracias a ti. Muchas gracias María, Dani y a todo vuestro equipo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.